Es bien sabido que las infecciones por herpes zóster cada vez son más frecuentes. Es bien sabido que las infecciones por herpes zóster cada vez son más inadecuadamente tratadas. Y es bien sabido que cada vez tenemos una mayor incidencia de complicaciones asociadas con el herpes zóster. ¿Pero qué es el herpes zóster? Como popularmente lo llamamos la culebrilla. No es más que la reactivación de un virus latente que hemos tenido en el cuerpo y que se acumula en las raíces dorsales de los ganglios cervicales y neuronas ganglionares autonómicas, que pueden estar en todo el cuerpo, de tal manera que la manifestación clínica puede afectar desde la cara hasta las extremidades inferiores. Claramente sabemos que el 95% de la población tiene anticuerpos mundial, tiene anticuerpos contra el virus del herpes zóster. Es decir, que todos los que han tenido contacto con el virus del herpes zóster son potencialmente susceptibles de desarrollar un herpes zóster cuando se reactiva el virus. Por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros tenemos reactivación de este virus, habitualmente existen dos condiciones fundamentales: mayores de 50 años y menores de 50 años. En general se sabe hoy en día que el 30% de toda la población es susceptible de desarrollar virus, el herpes zóster, y que el mayor de 80 años puede llegar hasta el 80% la posibilidad de tenerlo. Esto no es otra cosa que un problema muy serio. Como decía, la posibilidad de desarrollar, tengo dos escenarios claros: mayores de 50 años y menores de 50 años. ¿Qué hace que yo reactive un virus ahí que está latente, que me inmunosuprima, que disminuya mi respuesta inmunológica? Entonces, cuando yo tengo menos de 50 años, ¿qué tengo que pensar? ¿En quién tengo que pensar? ¿En un paciente que haya tenido una infección por HIV? Primero, un paciente con una inmunosupresión por una enfermedad autoinmune, un paciente que esté recibiendo tratamiento para una enfermedad tumoral y que esté inmunosuprimido. Como pueden darse cuenta, en general todos los que se hayan suprimido, pero los que se han suprimido específicamente en menores de 50 años, piensen en enfermedades autoinmunes o infecciosas que vayan de la mano. Si tengo más de 50 años, tengo que pensar que esa inmunosupresión no sea el inicio de una enfermedad tumoral. Inclusive hoy sabemos que la expresión del herpes puede ser la única manifestación 5 años antes de que aparezca una enfermedad tumoral. Por eso no es simplemente un juego, no es simplemente dolor, no es simplemente los síntomas. Puede ser la primera manifestación de que mi cuerpo se está inmunosuprimiendo y tengo que pararle bolas. Por eso es importante, muy importante, tener en cuenta qué está pasando y conocer los síntomas. Primero, como cualquier infección puede tener síntomas generales: astenia, dinamia, escalofrío. Muy pocas veces produce fiebre. Pero la manifestación más importante es la aparición de un dolor característico: ardor, calor, quemazón, punzazón. Siente que le corre, que le quema, que le arde, y sigue un trayecto dermatomérico, que no es otra cosa que un trayecto de un nervio, que va desde el nacimiento del cuerpo vertebral hasta su terminación. Habitualmente compromete una dermatómera, pero puede comprometer hasta 3, dependiendo del grado de inmunosupresión en el que yo me encuentre. Esto generalmente aparece, y las vesículas después del dolor, entre el segundo y el tercer día. Es muy probable que acudas al servicio de urgencias y no te vean vesículas, que no te vean lesiones y te digan: no tienes nada. Pero yo tengo que sospechar un dolor que sigue un trayecto dermatomérico específicamente, y el más frecuente a nivel dorsal,
8 que puede hacer. Y yo tengo que decirle, si ve la aparición de lesiones vesiculares, si ve la aparición de burbujas o de lesiones con agua, piense que eso es un herpes y acuda nuevamente al servicio porque hay que tratarlo para evitar las complicaciones. Como es una dermatoma, difícilmente o nunca va a atravesar la línea media. Por eso está el antiguo refrán que si se unen las dos líneas se muere. Realmente eso nunca va a pasar. Pero va a producir dolor, como la señal de alerta de que está pasando. Estas vesículas pueden durar entre 7 y 10 días. En algunas personas pueden llegar hasta un mes en desaparecer. Estas vesículas, la complicación más grave en esta fase es que se sobreinfecten y tengamos que utilizar manejo antibiótico. Pero habitualmente no pasa. Estas vesículas no se tocan, no se molestan, no se tratan. Se echan, se pueden manejar tópicamente con algunos antivirales o inclusive con algunos medicamentos que disminuyan el prurito para evitar la molestia que ellas generan. Una vez pasa esta fase de vesícula, entra la fase de costración y cicatrización. No son infecciosas. Que vengan de un proceso infeccioso quiere decir que viene de un virus que ya tenías, un virus que poseías con anterioridad. El problema más grave es que si no lo tratas adecuadamente, si no haces una adecuada intervención, muy probablemente puedes quedar con una complicación muy grave. La más importante, neuropatía posherpética. Un dolor que si no lo tratas en los próximos 3 meses es muy probable que quede para toda la vida porque hace memoria de dolor. Por eso se genera en estos pacientes dolor neuropático localizado. Es una característica y ha sido el herpes probablemente la patología que nos ha permitido estudiar el dolor neuropático e intentar llegar a un buen entendimiento y comprensión de lo que está pasando. Por eso, cuando tenga un herpes zóster, lo primero que tienes que hacer es corre a un médico para que te force y te ayude a hacer un diagnóstico para un muy buen tratamiento. El éxito está en un buen tratamiento y el tratamiento tiene 3 escalones. 1, los antivirales. ¿Para qué hago yo los antivirales? No te van a revertir, pero van a disminuir el periodo de latencia de la fase vesicular y y va a hacer que la cicatrización sea más rápida. Puede utilizar aciclovir o valciclovir por 7 días. Que la dosis sea la adecuada, aciclovir 800 miligramos cada 5 horas por horario. Si no, no va a funcionar adecuadamente. 2. El manejo analgésico. Siempre tiene que tener un analgésico. Como lo hemos hablado, probablemente la droga de elección no son los analgésicos. Los antiinflamatorios no caben acá. Pero si tú no utilizas un analgésico, los neuromoduladores se van a demorar mucho tiempo realmente en actuar. Entonces el paciente va a salir desesperado buscando otro médico y cómo se va a tratar. Por eso un analgésico, el más relevante, acetaminofén o paracetamol. Lo puedes asociar si el dolor es muy severo con un opioide menor, codeína, hidrocodona. Una buena alternativa. 3. Un neuromodulador. Siempre todo tratamiento debe tener un neuromodulador, ya sea un anticonvulsivante, pregabalina, gabapentine, o un antidepresivo, amitriptilina, idealmente, y es de los que mayor eficacia tiene porque tienen una acción más rápida, disminuyen la ansiedad, le permite dormir y le permite disminuir las sensaciones. Pero una vez haya pasado la fase de costración, ya esté cicatrizado, es probable que la cicatriz vaya a quedar fea y estéticamente es fea. Pero va a quedar un síntoma que es muy importante, alodinia. Es un dolor desencadenado por un estímulo no doloroso. Es decir, yo paso la mano y él siente que la quemo, que lo
que se está reactivando nuevamente el dolor. Ahí es cuando utilizamos un medicamento que se llama parches de lidocaína. Parches de lidocaína que se deben utilizar para evitar y modular esa alodinia y ese dolor neuropático. Probablemente aquí en este momento, cuando usamos los parches de lidocaína, ya estamos con un neuromodulador y el parche. Si no mejora, habrá que llevarlo a bloqueos. Si no mejora, habrá que hacerle neurolisis. Es decir, tenemos que buscar a como dé lugar la posibilidad de quitarle el dolor. Porque este dolor es incapacitante. Si pasa más de 3 meses con dolor, probablemente quedaste con dolor crónico por el resto de la vida. Entonces, ¿qué es importante? Prevenirlo. Y se ha encontrado que existen ya documentadas evidencia que todas las personas por encima de 50 años tienen que tener vacunación contra el herpes zóster. Porque la incidencia es muy alta, 30%, en mayores de 80 años, el 80%, dolor crónico, dolor para toda la vida. Tenemos una opción, puede que no evite que te dé, pero disminuye las complicaciones propias del virus. Esto es real. Esto es verdad. El problema es que no lo sentimos hasta cuando nos da y no creemos que nos vaya a dar nunca. Pero, ojo, independiente de las molestias, de la gravedad de la enfermedad y de las complicaciones que puede dejar hacia el futuro, lo más grave, y de verdad lo más grave, es que puede ser la primera manifestación o la primera señal de alerta de que algo nos está pasando en el cuerpo. Por eso es importante que su médico pueda hablar contigo, ser honesto y estar siempre vigilante ante una complicación inmunosupresiva o incluso la primera manifestación de que estamos a la puerta de un cáncer. Todo esto no es sino para decirle, es una enfermedad común. En un país como el nuestro, donde asumimos que todos hemos tenido varicela, siempre tenemos que sospecharlo. En un país como el nuestro, donde el estrés, la tensión, las angustias y nuestra mala alimentación que aumenta los síndromes de respuesta inflamatoria crónica de bajo grado, siempre tenemos que tenerlo presente. El herpes es una enfermedad, es una reactivación de un virus que pudimos haber adquirido en nuestra infancia y que está ahí quietico esperando que te inmunosuprimas. No dejes que el dolor pase 3 meses. Si el dolor ha pasado 3 meses, nada. Probablemente te quedaste con dolor para toda la vida y el martirio es muy grande. Adicionalmente, nunca olvides que cuando has tenido un herpes no lo dejas de tener. Cuando te estresas, cuando te tensionas, cuando te angustias, te va a recordar que lo tuviste y va a sentir el dolor, la molestia, la picada, lo cual llamamos nosotros dolor eruptivo. Por todo lo anterior, yo les invito a que escuchen su cuerpo. Yo les invito que las señales de alerta que nos da el cuerpo es una manera como nosotros podemos actuar para poder resolver y tratar de una manera temprana. Pero más importante aún, puede ser la señal que nos indica, párele bolas, puedo estar al inicio de una enfermedad que no estoy viendo. El herpes es real, nos afecta a todos. Vacúnate, es nuestra responsabilidad.